Entrevista de la semana. Una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Sintonía UTAD? Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes con el gusto de siempre. Soy Verónica Madrigal Rivera y este es su programa Entrevista de la Semana. Y bueno, damos la bienvenida a Domingo Colín Martínez. Es un atleta en toda la extensión de la palabra y una figura del atletismo de la caminata olímpica y 100% tabasqueño que nos está visitando aquí en la cabina de Sintonía UTAD. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe y bueno, para los que no conocen a esta legendaria figura del atletismo olímpico tabasqueño, voy a permitirme leer un poquito de su currículum. Es tabasqueño de nacimiento, representó al estado de Tabasco y a México en la disciplina del atletismo, en la especialidad de caminata olímpica en la distancia de 20 y 50 kilómetros durante los años 70 y 80. Algunos de los logros de Domingo Colín: primer lugar en eliminatoria rumbo al Giro de Roma en Veracruz, México; segundo lugar en Roma, Italia en 1974, Juegos Centroamericanos de Santo Domingo en el 74, segundo lugar en Juegos Panamericanos México en 1975, primer lugar en Madrid, España en el 75, segundo lugar en Londres, Inglaterra en 1975, participación en los Juegos Olímpicos de Montreal, Canadá en 1976, segundo lugar en Mundial de Atletismo Milton Keynes en Inglaterra en 1977, segundo lugar en París, Francia en 1978, primer lugar en Valencia, España en 1979, Premio Nacional del Deporte en Equipo Presidente José López Portillo 1977, récord del mundo, 1 hora 19 minutos 35 segundos, Cherkasy, Ucrania, la URSS en abril de 1980, premio al mejor deportista otorgado por el Heraldo de México, participación en Juegos Olímpicos de Moscú, Rusia en 1980, entre otras cosas. Y bueno, se le ha otorgado en vida, fíjense, una avenida en el municipio de Cunduacán, Tabasco, tiene su nombre; la unidad deportiva en el municipio de Cárdenas, Tabasco, también lleva su nombre; el parque recreativo de Gaviotas, aquí en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, lleva el nombre de Domingo Colín y pertenece a los inmortales deportistas destacados por el INJUDET. Así que tenemos una figura legendaria del deporte tabasqueño a nivel, no nada más de Tabasco, sino a nivel nacional e internacional, aquí en la cabina de Sintonía UTAD. Me da muchísimo gusto que nos esté acompañando y bueno, que de viva voz nos diga quién es Domingo Colín, cómo inició. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Domingo Colín. Yo nací en Villahermosa, Tabasco, el 4 de agosto de 1952, en el 17 Batallón de Infantería. Mi padre, Vicente Colín Jiménez; mi madre, Flora Martínez de Colín. Fuimos 8 hermanos, los cuales ya fallecieron 2. Y tomando un poquito de la historia, mi hermano Pablo Colín se traslada a la Ciudad de México en busca de una educación militar de aviación. Estando en México, se escuchan los rumores de que va a haber dentro de un año la Olimpiada de México 68. Entonces, en transmisiones hacen ellos una exhibición y queda mi hermano seleccionado junto con el sargento Pedraza para prepararse un año, ya que posteriormente iba a ser los Juegos Olímpicos. Durante ese lapso mi hermano viene a Villahermosa y aquí pues la caminata era desconocida totalmente. Él practicaba en el patio de la casa de mis padres. Era una forma pues medio rara de practicar aquel entonces. Sin embargo, viendo los movimientos y viendo los ejercicios y la técnica, creo que de ahí nace mi ambición por querer ser igual o superior a él. La cosa de la vida, yo me traslado a la Ciudad de México, empiezo a trabajar allá, porque allá vivía yo con un hermano que también le gustaba el deporte, pero no tanto como Pablo, que ya era seleccionado. Llegan los Juegos Olímpicos, y en este caso México se enorgullece con ganar. El sargento José Pedraza Zúñiga gana la medalla de plata, y para eso pues todo mundo quería hacer caminata, ¿verdad? Como todos los deportes sobresalientes. Te decía, llego a la Ciudad de México y entonces me pongo a trabajar en un taller de hojalatería y pintura, porque yo vivía con un hermano. Posteriormente, como a los 2 meses estando yo en la Ciudad de México, hay un evento muy cerca de donde yo trabajo,
y me gana el gusanito de ir a apuntarme sin conocer mucho la técnica, sin conocer mucho, tener condición física. Y vaya sorpresa, en ese evento está José Pedraza como invitado de honor, Pablo Colín como invitado de honor y Enriqueta Basilio, la deportista que enciende los Juegos Olímpicos de Pebetero de 1968. Entonces yo me sentía súper nervioso porque era mi primera competencia. La mayoría de gente piensan que por ser hermano tienes que ganar los primeros lugares. Y no es así, esta cosa es individual. Entonces recuerdo que en ese evento yo gané el 6º lugar y pues adolorido, cansado, algunos me felicitaban y algunos me criticaban porque mi hermano era una persona que había representado a México. Y esto hace que yo pues titubee un poco, sigo o no sigo en la marcha, porque era una responsabilidad muy grande. 2 o 3 meses después, en la puerta número 8 de la Ciudad Deportiva, el equipo de nombre CREA en aquellos años organiza un evento de 10 kilómetros en la puerta número 8, pero esto es en pista. Al yo no tener un equipo que me patrocinara, me vi obligado a firmar por ese equipo durante 2 años, y ese equipo pues me prometió playera, camisa, que nunca llegaron, pero el deseo, el orgullo de querer hacer algo, me motivaba a entrenar después de mi horario de trabajo o antes de mi horario de trabajo. Recuerdo tristemente que nos levantábamos a las 5 o 6 de la mañana, vivíamos en Ciudad de Nezahualcóyotl, y en esta ocasión pues el metro salía a las 5 para ir a Chapultepec a entrenar 1 o media hora y córrele al trabajo, ¿verdad? Al pertenecer yo a este equipo, yo en esa competencia quedo en 4º lugar, creo. Entonces al pertenecer en ese equipo yo me da la corazonada de seguir entrenando más porque yo no sabía mucho, y como en ese equipo había un entrenador, ya tenía yo quien me corrigiera algunos defectos. Mi hermano pues estaba en apogeo, no me hacía caso relativamente. Entonces ese equipo, hay un intercambio en Estados Unidos y en 2 meses me dicen: Colín, prepárate con la visa, prepárate con el pasaporte porque te vas a Estados Unidos. Vaya sorpresa, era un intercambio de equipos, no muy oficial la competencia, y nos fuimos a Estados Unidos. Para que yo tuviera que ir a Estados Unidos, tuve que dejar el trabajo, tuve que hablar con mi hermano que me entrenaba un poco y decirle: oye, pues échame la mano porque me van a correr por faltar 3 días o 4 días al trabajo. Me dice él muy emocionado: yo te apoyo a donde tú quieras, yo estoy contigo y yo deseo que sobresalgas. Entonces, nos vamos a Estados Unidos en un camión. Creo que duramos 2 días y 2 noches para llegar a dicho evento. Una vez estando allá, pues competimos porque íbamos en todas las categorías de deporte, iba a atletismo en general. Pero pues como era intercambio, ninguno ganó. Okay. Regresamos a México todos desmoralizados, todos con la cabeza baja, y yo me tuve que retirar por un promedio de 8 meses. Pues el trabajo, porque pues nadie tiene el medio económico como para seguir entrenando, y esto se requería un poquito más de apoyo económico, ¿verdad? Entonces tuve que retirarme 8 meses, pero después faltaban 2 meses para volver a ir a ese torneo. Me fui acercando a ese evento y bueno, pues en este caso llegamos allá y quedo en 4º lugar. 4º lugar que para mí pues fue muy honroso, 4º lugar que ya México empezó a sacar en el periódico una notita que Domingo Colín había ido y que había quedado en 4º lugar. Y pues ya me felicitaron 2 o 3 personas. Para entonces llegaron los Juegos Olímpicos de la siguiente Olimpiada. México se preparaba con 2 o 3 marchistas. No sé, estaba Raúl González, Pedro Aroche, Martín Bermúdez, y no logran nada. Nosotros estuvimos entrenando en ese concepto, pues, como podíamos. Inclusive yo recuerdo que yo los esperaba en la puerta número 8, porque ellos iban a entrenar allá al velódromo, y yo me acercaba y les pedía por favor, o me les pegaba, y ellos pues me dejaban muy atrás porque tenían condición, era el grupo número 1 de México.
Entonces fueron a Estados Unidos, a la Olimpiada y no logran nada. Y en este momento pues la caminata como que decae, ¿sí? Y fue en Toluca, donde el profesor Jaulever, como en el año 71, 72, hace un evento para todos, entre novatos y clasificados y no clasificados, y reúne a un grupo como de 40 alumnos, que ingresa uno al Comité Olímpico Mexicano, entre ellos yo, con todos los privilegios, desayuno, comida y cena, dormida. Entonces, fue muy claro el profesor Jaulever, nos dijo: jóvenes, aquí entran ustedes como competidores, entran ustedes como el grupo fuerte que se piensa que va a ser México, así que entrena el que quiere entrenar y el que no quiere entrenar, pues se verá en los resultados. Y ahí es donde empieza más o menos mi trayectoria deportiva, ¿sí? No nace tan fácil, tuve que sufrir 3 o 4 años para llegar a concentrarme en el Comité Olímpico. Estando ahí, una eliminatoria iba a ser más o menos a los 3 meses, yo me lastimo de un pie, que se llama una enfermedad periostitis, la cual el doctor me demanda descansar 1 mes. Y yo dije: oiga, doctor, pues no puede ser, dentro de 1 mes va a ser el evento, ¿no? Ajá. La eliminatoria. No, la eliminatoria se tardó más tiempo, fue como 4 o 5 meses después, entonces me dio tiempo de curarme, me dio tiempo de prepararme. Inclusive me dijo unas palabras el doctor un poquito feas, que si yo era hermano de Pablo Colín, y le dije que sí. Dice: bueno, Pablo Colín es bueno, pero tú todavía no llegas ni a la mitad de Pablo Colín. Así que te pido que por favor o te cuidas o te alejes del ámbito deportivo. Me tuve que cuidar y vaya sorpresa. Cuando se hace la eliminatoria, por primera vez para ir a representar México en Europa, Jaulever nos dice a 20, 30 competidores: jóvenes, llegó el momento. Es la hora de demostrar su capacidad, su condición física, para que 2 de los 18 o 20 personas se van a ir a Italia. Y fue una eliminatoria en Veracruz. Esa eliminatoria venía siendo de 20 kilómetros, ya mi hermano Pablo se había retirado, él estaba como juez. Y pues bueno, ahora sí que Daniel Bautista y yo éramos los más novatos, los más viejos era Raúl González, Pedro Aroche, y yo le dije a Daniel: bueno, tú trata de ganarle a Daniel y yo trato de ganarle a Raúl, a Pedro. Se inició la competencia, ya teníamos bastante tiempo de entrenar, teníamos bastante ya experiencia, se podría decir, y voy ganando esa eliminatoria con el premio de salir por primera vez a Europa. Y ahí es donde empieza mi evento. ¿Cómo fue después de poder ganar esa competencia e irse ya a Europa a competir en eventos internacionales? Ya entonces empieza Domingo Colín a figurar en este tipo de eventos, a ser un competidor de grandes ligas, ¿no? Se podría decir ya seleccionado. Seleccionado. Sí, porque sí, este evento recuerdo bien que era el primero que salía otra vez México, pero ahora como nuevo grupo, ¿no? Se podría una nueva decir, generación. Una nueva generación desconocida por todos. Llegamos a Europa, el profesor Jaulever se tuvo que quedar en México por problemas migratorios, y se fue Raúl González y yo. Llegamos allá y fuimos a la embajada, y la embajada no nos hizo caso, nos tomó como pequeños turistas. Entonces nos fuimos al lugar donde se iba a hacer el evento, que era un periódico, se llama Corriere dello Sport, y nos apuntamos. Raúl González, recuerdo que agarró el número 2 y la gente se empezó a reír, porque allá la costumbre era que el número que tú agarrabas era el número que tú aspirabas a lograr. Y yo agarré como el número 10. Entonces, al día siguiente llegó Jaulever, el profesor Jaulever nos felicitó porque ya le habíamos dicho que estábamos apuntados, ya llegamos a la competencia. El profesor Jaulever ya era un poco más conocido, desde México 68. Y vaya sorpresa, Raúl González queda en segundo lugar y yo quedo en cuarto lugar. Y ahí se abre una nueva esperanza para rehacer o para que surjan los nuevos valores o los nuevos competidores.
Regresamos a México, teníamos los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de igual manera se hizo eliminatoria. En este caso participamos, creo, 6, 3 en 20 kilómetros y 3 en 50, y ya se había incorporado Daniel Bautista y Raúl González al grupo, Pedro Aroche, Martín Bermúdez y Ernesto Canto también. Nos fuimos dando a conocer a nivel centroamericano, y posteriormente venía el Panamericano de México 75. Entonces del 73 más o menos al 75 viajábamos a Europa 2 o 3 veces por año, porque los europeos no pensaban creer que México fuera un grupo unido y cada vez más famoso en este deporte. Entonces se rompía en Europa el récord de 20 kilómetros, y Jaulever, pues emocionado también, y nosotros nos metía más entrenamiento, y ahora sí que, como dice un dicho, el que se quedó, se quedó. Había material, había calidad y había cantidad. Entonces nosotros no podíamos descansar 1, 2, 3 días, porque nos rebasaban los amigos que venían atrás, ¿verdad? Afortunadamente la caminata es un deporte de solo, que no necesitas de compadrazgo, que no necesitas de apoyo de nadie, más que de uno solo. Entonces ahí es donde es lo bueno de este deporte. Sin embargo, llega la idea de volver a ir a Europa y tratar de romper el récord del mundo, y efectivamente fuimos a Europa, lo hacían en una 20 y fracción, y Daniel Bautista fue el primer mexicano que rompe el récord del mundo con una 20 y segundos también, ¿verdad? Entonces, cada vez México agarra más fuerza, llegan los Juegos Panamericanos, y en un momento dado, ya Jaulever nos lleva a preparar, ya no al Nevado de Toluca, ya no nos lleva ni al Popocatépetl, sino que descubre Bolivia, un país que está más o menos a 5,000 o 6,000 metros sobre el nivel del mar, y nos lleva a campamentos a Bolivia, país que pues estimamos mucho porque fue el que nos dio nos abrió las puertas, ¿verdad? Y entrenábamos allá en varias fechas determinadas, depende cuándo iba a ser el evento. En este caso, si tocaba en Navidad, nosotros no teníamos Navidad. Nosotros, si tocaba, por ejemplo, el Centroamericano, nosotros no vimos la inauguración. Nosotros estábamos preparándonos en campamentos. O sea, teníamos que sacrificar unas cosas por otras. Claro. ¿Sí? ¿Cómo eran esas preparaciones? Pues eran 2 veces, entrenábamos por 2 veces diarios, en la mañana de 6 de la mañana a 10 de la mañana, y en la tarde de 4 a 8 de la noche. ¿Sí? Ya para entonces, pues teníamos médicos, teníamos psicólogos, teníamos nutriólogos, teníamos el apoyo necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misma autoridad deportiva se dio cuenta de nuestros resultados y enseguida nos dio el apoyo. Entonces llegan los Juegos Panamericanos en México 75, donde relativamente nos iban a ver también, y en la eliminatoria gana Daniel Bautista y quedo yo y Raúl González, nada más hubo 20 kilómetros. Entonces ahí Daniel Bautista gana y quedo yo en segundo lugar. Para esto pues ya estaba yo y Daniel y Raúl considerados como los más fuertes de determinado nivel, porque cabe mencionar que el Panamericano es como el 50 o el 70% de avance para llegar a Juegos Olímpicos. Y bueno, de ahí de los Panamericanos, ¿qué fue lo que siguió? Pues muchas cosas, ¿no? Volvemos a que nuevamente algún europeo rompía el récord, ya no era hora de 1:19, y pues nosotros también enojados y todo, pues íbamos y tratábamos de emparejarnos. Tanto fue así la publicidad de México que tuvo en la caminata, que México fue el laboratorio de la marcha mexicana. Venían europeos como italianos, franceses, noruegos, suecos o polacos a ver qué comíamos, cómo entrenábamos, ¿sí? Entonces el Comité Olímpico fue un hospedaje para ellos. México en esos años 70, 80, perdón, fue laboratorio. Como te decía, agarró una publicidad México que íbamos 6 competidores, 3 en 20 y 3 en 50, y había en algunos países que se hacía el 1, 2
en cada prueba. Entonces, Haulever, para demostrar una vez más que esto no era mentira, organizó un evento internacional denominado Semana Internacional de la Caminata, donde invitaba a esos países a que viniera a México y vieran los mexicanos con qué clase de gente nos topábamos, porque no es lo mismo verlo por televisión a verlo personalmente. Entonces México fue sede de varios juegos de semanas internacionales, donde los rusos nos sacaban casi una cabeza, ellos caminaban más largo, ¿sí? Claro. Pero nosotros éramos chaparritos, pero éramos más ágiles. Entonces, todo se debió a la técnica que implantó el profesor Haulever, que fue una mezcla mexicano con europeo, y ahí fue donde pues la marcha se dio a conocer. Y cabe mencionar que nosotros tanto fue la ambición de lograr una medalla, que nos olvidamos de los apoyos económicos que existían, ya que la mayoría pues no queríamos perder a través de hacer un comercial o a través de estar 2 o 3 días sin entrenar. Entonces la obsesión era una medalla. Tanto el profesor Haulever era muy estricto en los entrenamientos, en los cuidados y todo, como nosotros el deseo de obtener, y se acercaban los Juegos Olímpicos. Claro. Sí, entonces, en 1978, más o menos, Daniel Bautista tiene el récord del mundo y nos vamos otra vez a Europa a tratar de implantar, de mejorarlo o de que alguien nos ganara. Y en esa ocasión recuerdo que yo le gané, y es por eso que ahora sí que está en el libro, donde yo tengo el récord, ganándole a otro mexicano con 1 hora, 19 minutos y fracciones de segundo. ¿Sí? Entonces México siempre fue reconocido a nivel mundial en esos años. Para mí esos años es la época dorada de la marcha que hay o que hubo en México. Ojalá que haya nuevas generaciones, ¿verdad?, que nos superen. Pero han pasado 40 años, 45 años, y desgraciadamente la marcha mexicana, como otros deportes, ha venido a la baja. Ojalá y pronto esto se supere para el bien de la juventud. ¿Qué pasó cuando dejamos ya todos los Juegos Olímpicos, toda la cuestión de competencias de alto rendimiento? Nada, relativamente se retira Daniel Bautista, se retira Domingo Colín, se retira otros deportistas, y entonces queda solamente Raúl González, porque los próximos Juegos Olímpicos iban a ser en Los Ángeles, 4 años después. Entonces Domingo Colín viene a Villahermosa, habla con el director del INJUDED. Mi deseo era seguir entrenando, claro, ¿sí?, porque todavía pensábamos que podíamos llegar a esos Juegos Olímpicos. Sin embargo, aquí hablando con el director del INJUDED, me da la facilidad de que yo sea entrenador, que yo haga una escuelita de caminata, y que momentáneamente tomara yo el tiempo 1 o 2 meses para ver mis posibilidades. Y es así como me regreso donde me cortan el ombligo, dicen por ahí, ¿verdad? Como tabasqueño regreso a mi estado, y estoy durante 2 o 3 años haciendo el pinino de la escuela de caminata, visitando niños, visitando escuelas. Logro tener un grupo como de 40 niños, pero desgraciadamente pues no hay mucha cultura deportiva, nos falta un poco de apoyo. Siento yo que no nada más es entrenar por entrenar, sino es estimular a la criatura, estimularlo para que tenga él ese deseo de la práctica. Hoy en día la caminata es a nivel infantil y juvenil. En los años de nosotros era nada más entre más grandes, 50 kilómetros. Hoy en día los niños de 11, 12, 13 años caminan 2 o 3 kilómetros, y los niños de 15 a 16 caminan 5 kilómetros. Entonces, es cuestión de que las autoridades también pongan un poquito más de énfasis, porque relativamente, te digo, ha decaído la marcha, tanto a nivel grande como a nivel infantil y juvenil. Como padres de familia, ¿por qué es importante que inculquemos a nuestros hijos el valor del deporte? Yo considero que el valor del deporte es una forma de tener condición física, de alejarse de los malos vicios,
estar en buenas condiciones, demostrar que quieres hacer algo en la vida, ¿sí? Sin embargo, la educación es primordial, tiene que hacerla, pero hay niños que pueden ejercer las dos cositas porque a nivel infantil, su máximo logro de un niño es la Olimpiada Nacional, que se da a nivel de México, ¿no? Y posteriormente ya es otro nivel, Olimpiadas Libres. Entonces los niños de primaria y secundaria pueden ejercer una actividad física, cualquiera que sea, y pues es cuestión de que el maestro de educación física los vaya enseñando. Actualmente, ¿a qué se dedica Domingo Colín? Actualmente trabajo para el ICET, ¿sí? Estamos tratando ahí de promover una caminata recreativa todos los sábados a las 8 de la mañana. Por tal motivo también invito a todos los derechohabientes del ICET para que se den cita, para que nos acompañen los sábados a las 8 de la mañana en la pólvora, y pues dando pequeñas motivaciones a los jóvenes para que hagan alguna actividad deportiva. En caso de que haya personas que no sean derechohabientes al ICET, ¿pueden integrarse también a esas caminatas deportivas? Así es, también se puede hacer, sí. Creo que también por ahí tenemos un evento el próximo 20 de una carrera, en la cual ya va a ser abierta, porque pues lo que queremos es, claro, tomando todas las precauciones ahorita, ¿verdad? Con lo de la pandemia, y entonces yo creo que dentro de poco se va a dar a conocer esa carrera, pero sí, están invitados para que, mi ambición quizás sea dentro de unos 4 o 5 meses, reabrir oficialmente una escuela de caminata aquí en Tabasco, con todos los honores que puede haber la escuela, ¿verdad? A nivel infantil, a nivel juvenil y a nivel libre. Pero eso ya está todavía en proceso, ¿no? En algún momento, muy pronto esperemos las buenas noticias de esta escuela. Para poderse integrar a estas actividades que se ejercen el sábado, ¿qué necesitamos? Pues voluntad, yo creo, sí, mucho deseo, voluntad, porque tenemos ahí también a una persona que nos da un poquito de ejercicios para no entrar tan frío a la caminata. Más bien la caminata ya es un relajamiento. Después de hacer un poco de ejercicio de calentamiento, hacemos una vuelta al Parque La Pólvora, y con eso pues nos relajamos y todo. No es caminata competitiva, ahorita es caminata recreativa, ¿sí? Que no se confunda. Más adelante es cuando ya yo quiero organizar, si el ISSSTE me lo permite, hacer una escuela de caminata formal. ¿Algún mensaje para nuestro público radioescucha? Pues bueno, yo creo que primeramente para los estudiantes de la UT, que hagan un poquito de ejercicio, que le echen ganas al estudio y que salgan avante en lo que ellos deseen. Al público en general, pues mi agradecimiento, mi deseo de que también fomenten ante sus hijos un poquito de actividad deportiva, porque como dice un dicho, mente sana en cuerpo sano. Domingo Colín, muchísimas gracias. El tiempo pasa rapidísimo y más cuando estamos con toda una institución en el deporte internacional como es el señor Domingo Colín. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Amigos, esto ha sido Entrevista de la Semana y les agradezco a todos ustedes por la atención prestada. Soy Verónica Madrigal Rivera. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Has escuchado Entrevista de la Semana. Una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Hasta la próxima.